Amado Señor, presentamos este mensaje, no nuestro mensaje, sino tu mensaje. Llévalo a todos los oyentes de una manera real, de una manera convincente, que realmente seamos inspirados con el modelo de nuestro querido hermano Pablo. Llévanos a tal realización, llévanos a tal vivir, llévanos a tal experiencia en nuestra vida. Alúmbranos más esta noche e infúndenos más esta noche. Toma control de todos los detalles, Señor, todos los aspectos técnicos, todo ataque del enemigo, Señor. Cúbrenos. Gracias, Señor. Amén. Esta noche entramos al mensaje 7. El título, el modelo del apóstol Pablo. De escuchar el título, ya sabemos que vamos a hablar de este querido hermano Pablo, cuyo testimonio nos ha inspirado a todos. Pero hoy se incluye este mensaje como una motivación, como una inspiración para todos nosotros, en que podamos ver un poquito más de todas las dimensiones que hay de la vida del apóstol Pablo. Ahora bien, sé que cuando escucharon el título, el modelo del apóstol Pablo, ya ustedes dirán, bueno, ya yo lo sé, ya yo sé lo que es un modelo, y que Pablo es mi modelo, y que debo seguir a Pablo, y que está bien. Pero una parte de este mensaje es ver la seriedad de lo que es un modelo. Y vamos a dedicar algún tiempo para explorar esta palabra modelo en el idioma griego y ver cómo llegamos a ella. Se ve muy sencilla, se ve fácil de explicar, pero les digo, sin una percepción apropiada de lo que esta palabra modelo implica en el uso del Nuevo Testamento, no vamos a tener una claridad de por qué el Señor permitió que utilizáramos este título, el apóstol Pablo, el modelo del apóstol Pablo. Esta es una palabra sencilla, como dijimos, pero cuando vamos al griego nos encontramos que el idioma griego es muy particular. Podríamos decir que es muy cuidadoso y utiliza la palabra precisa para irnos llevando a una conclusión o a una meta. Y haciendo un estudio un poquito más exhaustivo, descubrí que existen 4 palabras para describir el proceso que nos quiere llevar el idioma al utilizar la palabra modelo. ¿Sí? 4 palabras. La primera palabra, que las voy a mencionar las 4 primero, y luego vamos a ir una a una, y luego que estemos claros de lo que son modelos, vamos al bosquejo. El bosquejo lo dice todo. Y ahí compartimos un poco sobre lo que es el apóstol Pablo como modelo. Pero antes de llegar ahí, quisiera hablarles de estas 4 palabras. La primera es la palabra hipogramon, que significa patrón o molde. La segunda palabra es tipos, que significa ejemplo o muestra. Hipodeima, que es un sinónimo de tipos, que significa exhibir o mostrar el ejemplo. Y la última, hipotiposis, que es la que significa modelo sacado del patrón, modelo sacado del ejemplo del patrón. Esa sería la línea. Así que la primera palabra que vamos a mirar aquí es esta palabra, patrón,
En inglés, pattern. Primera de Pedro 2:21 dice, vemos pues, para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un modelo, Aquí dice modelo, pero realmente no dice modelo en el griego. Dice patrón, para que sigáis sus pisadas. Aquí la palabra griega es hipogramo, la que aparece ahí en Primera de Pedro 2:21, que es escribir sobre. Así que una traducción más correcta hubiese sido patrón, dejándoos un patrón para que sigáis sus pisadas. Esa es la intención del apóstol cuando escribió esa oración. Entonces, ¿qué es un patrón? En el contexto de la palabra en sí, implica escribir encima de la letra original. Como sabemos, cuando se le enseña a escribir a los niños, se crea un hipogramo. Hipogramo, es decir, escribir encima. Escribir encima. Es decir, un patrón o molde para que ellos escriban sobre el molde y aprendan a escribir las letras. Luego, este principio se generaliza como una palabra oficial para describir cualquier patrón o molde en cualquier situación. Claro, en el ámbito de la costura es mucho más utilizada esta palabra patrón. El patrón es la antesala el cual se prepara, se corta con todas las medidas exactas para producir un ejemplo que luego finalizará con un modelo final. ¿Vieron el orden? El patrón, se produce el patrón para sacar un modelo y del modelo finaliza un modelo final. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra griega hipogramon en el Nuevo Testamento? Una sola vez. Y usted dirá, pero ¿por qué una sola vez? Si es tan importante. Bueno, el apóstol Pedro la utilizó para dejarnos saber que solo Cristo puede ser el único patrón para producir el ejemplo que produzca el modelo. La palabra ejemplo tiene, como vamos a ver, hasta dos palabras diferentes. El modelo aparece muchísimo, pero esa palabra, hipogramo, una sola vez. Así que, otra vez, Cristo padeció por vosotros dejándoos un patrón. Esa sería la traducción más correcta. Entonces, ¿cómo encajamos esto? Bueno, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, oiga, hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está toda la explicación otra vez. Para que fuesen hechos conformes, es decir, que fuesen hechos conforme a qué? Al patrón. Hechos conforme al patrón, que es que es la imagen de su Hijo, es el patrón. Entonces, hechos, hay una producción en masa, pero hay un solo patrón, y ese patrón es Cristo Jesús. Así que está el patrón, y aquí dice para que fuesen hechos. Está hablando de una producción que sale del modelo principal, que es el patrón. Así que, desgraciadamente, dice, busqué varias versiones en inglés y español, me fui al griego en una de ellas, y desgraciadamente, incluyendo nuestra versión Recobro, no es completamente estricta, en el uso de las palabras cuando utiliza modelo, cuando utiliza patrón, cuando utiliza ejemplo, porque da la impresión
que los traductores consideraron que era la misma cosa, pero no es la misma cosa. Si no, sería una sola palabra para todo, pero no lo es, no lo es. La segunda palabra es hipodeima. Hipodeima. La segunda palabra es hipodeima. Y esa palabra hipodeima está junto con otra palabra que es tipos. Esa palabra tipos la hemos escuchado en la dirección de escrituras. Pero, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Ahí se utiliza la palabra tipos. Es decir, que esa palabra tipo implica la presentación de un ejemplo. Ahora, ¿de dónde sale el ejemplo? El ejemplo sale del patrón, que es el que traza las medidas y luego se produce el ejemplo. Nosotros somos los ejemplos que salen del patrón. Por eso sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. ¿De dónde sale la conducta, el amor, la fe y la pureza? Sale de Cristo, del patrón. Entonces tenemos 1 de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que se os ha asignado, sino siendo ejemplos. Y aquí también se puede hablar de una muestra, ejemplos del rebaño. ¿Qué es esto? Estas muestras se utilizan mucho, por ejemplo, a veces usted está en el supermercado y le quieren traer un producto y le traen una muestra. Tiene el mismo color que el producto principal, tiene ya sea sabor o olor igual que el producto principal, pero no es la totalidad del producto principal. Eso en griego le llaman el tipos. ¿Okay? Entonces, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos la muestra, el ejemplo del producto principal. Por ejemplo, hablando con un hermano que tiene experiencia en sastrería, me estuvo confirmando estos procesos que estuve mirando aquí en el griego. Primero, el sastre corta el patrón. Luego del patrón sale el primer prototipo, pero todavía no es el producto final, pero es el primer prototipo. ¿Qué es un prototipo? El prototipo es una representación inicial que se utiliza en el proceso de desarrollo antes de la producción final. Esta es una definición del diccionario. Una representación inicial que se utiliza en el proceso de desarrollo antes de la producción final. ¿Saben? Cristo pasó por los procesos de encarnación, vivir de hombre y muerte, y culminó el patrón para nosotros. En la cruz, Cristo culminó el patrón para nosotros. Él mismo vino a ser el patrón para nosotros. Un Dios hombre que pasa por todos los procesos para llegar entonces a entrar ese proceso de hombre, entrarlo entonces completamente en la divinidad. Así que en su resurrección y ascensión, entonces, Él produjo los muchos ejemplos, los muchos hijos, las muchas muestras. Es decir, los prototipos del patrón con miras a la reproducción en masa. Como dijimos, hay otra palabra muy similar en términos de la definición, pero que aparece en otros versículos, que es la palabra hipodeima. Esta palabra implica mostrar algo o dirigir algo, hasta enseñar claramente el ejemplo. Es decir, cuando dice hipodeima, está hablando de que está mostrando el ejemplo. Hay una reacción de mostrar.
la muestra o el ejemplo. Esta se usa en Juan 13:15, donde dice, y claro, en español son igual, pero en griego no. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cuando él dice eso, está diciendo, porque hipodeima, es decir, te estoy presentando un ejemplo, te lo estoy dando, para que como yo he hecho, tú también hagas. Entonces, son dos palabras diferentes, pero tienen el mismo significado. Y podemos concluir que nuestro inicio en la vida cristiana, en nuestro inicio de nuestra vida cristiana, comenzamos como ejemplos. Es decir, muestras en proceso del resultado final. Luce igual, muy parecido, pero aún no es tan perfecto en comparación con el modelo final que Dios espera. Y ese modelo final que Dios espera, Dios lo espera encontrar en los muchos prototipos. Esos prototipos, ¿quiénes son esos prototipos? Esos prototipos son el producto del Cristo que se hizo hombre, el Cristo encarnado, el Cristo que muere en la cruz, el Cristo que resucita, el Cristo que asciende y entra en nosotros para producción de muchos hermanos. Para la producción de muchos hermanos. La tercera palabra, que es la que estamos trabajando y la razón por la cual estoy trabajando las anteriores, porque en los versículos usted puede encontrar la palabra modelo, la palabra ejemplo. Nunca va a encontrar, en inglés se utiliza mucho la palabra pattern, pero en español no aparece la palabra patrón en ningún sitio. Pero ahora aquí tengo la tercera palabra, que es modelo, hipotiposis. Esa está, primera de Timoteo 1:15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero, está hablando Pablo. Pero por esto me fue concedida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda longanimidad, y quedara yo como modelo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Claro, en este caso, el apóstol Pablo llegó a ser un modelo para ser exhibido. Claro, este modelo no está hablando de la intención del mensaje, que es mostrar el vivir de Pablo. Pero Pablo se inicia y él mismo se define a sí mismo como modelo en el sentido de que él era pecador y que Dios tuvo misericordia de él y que él se consideraba el peor de los pecadores antes de ser salvo. Y entonces él se presenta como un modelo para ser exhibido en dirección a aquellos otros pecadores que si Dios tuvo misericordia con él, los va a tener con los demás. Esa es la línea del uso de la palabra ahí. Dios hizo un trabajo en todos los pecadores, de los cuales Pablo vino a ser un modelo. Eso es lo que él quiere presentar. Ahora, esto es un proceso y lo mismo sucede con la palabra filiación, que le encontramos en Efesios 1:5, una palabra compleja, eudeisia. Esta palabra es compleja porque aquí habla de ser hijos, pero a la misma vez es un proceso hasta llegar a ser hijos. Claro, dado a la complicación de la palabra, entonces muchas versiones utilizan la palabra adopción, que fuimos adoptados, porque somos hijos por un lado, pero todavía no somos hijos. Entonces inventan esta definición de adopción, que es una gran desviación. Pero en la versión recobro se recobra el término filiación, que de hecho viene del italiano y del latín filos, fillos, que significa hijos, filiación. Entonces, pero es un proceso.
Es un proceso que se va trabajando en nosotros poco a poco. Como se ha presentado antes, es el niño, hijo del rey, que es el heredero de la corona, es el hijo del rey, pero todavía necesita madurar, necesita crecer para poder heredar la corona. Es hijo del rey, pero todavía no puede ser rey hasta que crezca y madure. Ese es el proceso, tanto del término filiación como del término también de modelo. El modelo tiene que venir primero del patrón. El patrón produce los ejemplos o muestras, y de los ejemplos y muestras entonces sale un modelo. Entonces sale un modelo. Primero, en Juan 3:2 va aclarando un poquito más esto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y en el 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que Cristo desde su encarnación hasta su muerte en la cruz, Él cortó el patrón, como ya dijimos. Luego de su resurrección y ascensión, produjo los muchos prototipos con miras a, como dice Juan, vayan en proceso de purificación. ¿De qué? De todo lo que no es Dios, para que entonces surjan modelos que tengan el vivir de los vencedores. Ahí es que están los modelos que tengan el vivir de los vencedores. Pero todavía ese no es el final. Apocalipsis nos dice que habrán algunos que mostrarán un modelo igual que el patrón en su diario vivir. Y a eso es lo que habla Apocalipsis 3:21, cuando dice, al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que ahora mismo somos una muestra en proceso, una muestra inicial con miras a vivir Cristo, siendo modelos con miras al producto final que será la glorificación de nuestros cuerpos. Nuevamente, primero el patrón, luego el ejemplo y luego finalmente el modelo con miras al producto final en la resurrección de nuestros cuerpos. Nuevamente, estos son los pasos de la redención, la regeneración, la santificación, la transformación, hasta la glorificación. Así que el uso de estas 4 palabras en el Nuevo Testamento es algo preciso. Sin embargo, lamentablemente, haciendo un breve estudio en la versión Recobro, la Reina Valera, la King James, podemos ver que no existe tanta precisión y consistencia en la traducción. Pero sí existe en el griego, le va mostrando la diferencia cuando utiliza la palabra patrón, cuando utiliza la palabra modelo y cuando utiliza la palabra ejemplo y cuando utiliza la palabra modelo. Son 3 palabras, son 3 palabras, pero hay una que es sinónima a la de tipos para describir básicamente lo mismo. Ahora bien, regresemos a Pablo como modelo. En Efesios 3:8 él dijo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. No era que Pablo estuviera tratando de ser humilde, sino que ese era el vivir de Pablo como modelo para nosotros, ya sabiendo lo que es el modelo. Es un grado de madurez en vida, donde ya comenzamos a vivir Cristo, como bien él dijo en Gálatas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. Es decir, el patrón está forjado en mí y el que me ve a mí va a ver a Cristo. Ese es Pablo. Ese es Pablo. Pero Pablo, la manera como lo va trabajando es que dice que él
no solo se considera el menor de los santos, sino menos que el menor de los santos. Quizás nosotros podamos decir, no, yo soy el menor de los santos, pero quizás no nos salga el que yo soy menos que el menor todavía. Pero Pablo, en su humildad, en su sencillez, él se sentía que era menos que el menor. Pero sin embargo, esa actitud lo hizo a él ser el modelo para nosotros. Él fue un modelo, como lo hemos estado presentando, como la culminación de un proceso de formación para ser seguido e imitado, al ser la reproducción del Cristo como el patrón en todas sus medidas y dimensiones. Quizás cuando leamos todos estos aspectos de Pablo como modelo, digamos dentro de nosotros, uff, eso no es para mí, yo jamás llegaré a eso. Pero Pablo experimentó todas las cosas que él habló y ministró. Y a la larga, el, el que tengamos un Pablo nos está diciendo que Pablo era tan ser humano como nosotros, era tan ser caído como nosotros, pero él logró entrar dentro de la esfera de la cruz y la esfera de la resurrección para entonces ser el modelo. Realmente, cuando habla del modelo, quien se está exhibiendo no es Pablo, el que se está exhibiendo es Cristo como el patrón. La meta no es que yo imite a Pablo como hombre o como individuo, sino que Pablo llegó a vivir Cristo y expresar Cristo y él vino a ser el modelo. Entonces, este mensaje tiene muchos aspectos. Este bosquejo tiene muchos aspectos. No es mi intención entrar en cada detalle, porque una vez que ya usted está claro en este asunto del modelo, vamos a ir trabajando más que nada qué aspectos, Pablo, en qué aspectos podemos nosotros ver a Pablo como modelo. De hecho, el libro de los Hechos es un libro maravilloso que podemos ver tantas cosas, tantos detalles del vivir de Pablo. Por ejemplo, en Hechos 27 y 28, cuando Pablo fue enviado a Roma, ocurren tantas cosas, por ejemplo, un naufragio, y él anima a las personas en el naufragio que pensaban que iban a morir, y él les dice que no van a morir, y luego que ya ciertamente no mueren, entran en tierra, y ahí está en el fuego, viene una serpiente y lo muerde. La gente entonces dice, uff, este hombre tiene que haber sido un hombre bien malo, porque después que nos salvamos del naufragio, lo muerde una serpiente y ahora se muere. Pero no se muere. Y entonces él sacude la serpiente y entonces ellos se dan cuenta que dice, este hombre es Dios, este hombre es algo espectacular. ¿Qué fue eso? Pablo sin ni siquiera predicarles el evangelio, estaba mostrando con su vivir que él estaba expresando a quién, al patrón. Cuando digo al patrón me refiero al molde que era que Cristo mismo. Que hay una nota muy interesante que nos gustaría leerla poquito a poquito. Dice, está en Hechos 28:9. Dice, en el mar, en medio de la tormenta, el Señor hizo al apóstol no solo dueño de sus compañeros de viaje, eso está en Hechos 27-24, sino también su garantía de vida y consolador. Ahora, en tierra y en paz, el Señor lo hizo además no solo una atracción mágica ante los ojos de los supersticiosos, sino también un sanador y motivo de gozo para ellos. Durante el largo y desafortunado viaje y encarcelamiento del apóstol, el Señor lo guardó en la esfera de su ascensión junto a él y lo capacitó para que viviera una vida muy por encima del dominio de la ansiedad. Esta vida estaba revestida de dignidad y poseía el nivel más alto de las virtudes humanas
que expresaban los más excelentes atributos divinos. Fue una vida que se parecía a la que el Señor mismo había vivido en la tierra años antes. Este era Jesús viviendo otra vez en la tierra en su humanidad divinamente enriquecida. Este era el maravilloso, excelente y misterioso Dios hombre, quien vivió en los evangelios y siguió viviendo en hechos por medio de uno de sus muchos miembros. Este era un testigo vivo del Cristo encarnado, crucificado y resucitado, a quien Dios exaltó. Durante la navegación, Pablo vivió y magnificó a Cristo. Filipenses 1, 20 y 21. Por eso lo honraron a él y a sus compañeros con muchas atenciones, es decir, con el mayor respeto y gran consideración. Los hombres debían honrar con tal respeto y consideración a un embajador enviado por Dios. Maravillosa nota. Mientras leía la nota, me acuerdo del libro El Cristo Todo Inclusivo. En el capítulo 3 hay un testimonio maravilloso precisamente de nuestro querido hermano Lee. En ese capítulo el hermano Lee habla de su experiencia cuando fue tomado preso por los japoneses. Japón invadió a China y capturó una gran parte de China. Y dado a que el hermano Lee era un predicador del evangelio, ellos lo tomaron preso porque consideraban que era un sedicioso y que podía alterar las masas y podía provocar que se pusieran en contra del pueblo, en contra de los japoneses. Hermano Lee dice que fue un tiempo bien difícil. Desde por la mañana hasta por la noche lo llevaban a la corte para interrogarlo, para presionarlo, para molestarlo, para ver si lograban sacarle alguna confesión de quién era realmente él. Pero él dice que mientras más se puso difícil la cosa, más él entró en otra dimensión. Más él entró en otra realidad espiritual, la cual él empezó a disfrutar en medio de toda la presión y de todas las torturas. Y en aquel lugar, él recordó a una hermanita muy simple, muy sencilla, que cuando él recibió al Señor, ella le habló de que él necesitaba entrar a la dimensión de la resurrección y de la ascensión, cosa que para él era algo muy difícil. Pero ella le dijo en varios testimonios, siempre que vienen experiencias difíciles, siempre que vienen experiencias cada vez más fuertes, yo me digo a mí misma, esta es la oportunidad que tengo para ganar más Cristo. Así que esas palabras lo infundieron a él y él comenzó a entrar en esa dimensión de la resurrección y la ascensión de Cristo. En cierta ocasión le hicieron la pregunta si él era fiel a su patria o fiel a Dios. Él sabía que si decía que era fiel a su patria, lo iban a meter preso porque entonces no iba a ser fiel a los japoneses. Y si era fiel a Dios, pues iba a decir que era un supersticioso y podían inventar otras cosas, pero él decidió decir que era fiel a Dios. Al final de ese día que no pudieron sacarle nada más, se mofaron de él, se rieron de él y dijeron, bueno, ya que tú eres fiel a Dios, de aquí en adelante entonces dile a tu Dios que te dé la comida. No hay más alimento. Mañana hablamos. Él dice que esa noche le pusieron un compañero ruso en la celda, porque él sabía que
Ellos no querían que ningún otro chino entrara porque iban entonces, podían hacer un tipo de alianza. Pero un ruso y un chino, ellos pensaron que no iban a lograr nada. Pero eh, en el momento de la cena, que básicamente pues eh, trajeron bebida y trajeron unos panes, se la dieron al joven y a él le dijeron, dile a Dios que te supla la cena de esta noche. Entonces el joven le preguntó por qué no le habían dado cena a él. Y entonces él le explicó por qué él era predicador del Evangelio y honraba a Dios y estaba allí sencillamente por Dios. Entonces el hombre le dijo, si es así, yo quiero entonces ser partícipe de esa gloria suya. Tenga mi comida. Entonces él le dijo, no, 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 ¿cómo? No, 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 tenga mi comida. Démela el beneficio de participar de esa bendición. ¿Qué le parece? Bueno, al otro día, cuando va ya con los soldados y demás, y vuelven y le dicen, bueno, ¿y su Dios le dio su comida? Pero él le dijo, sí, me la dio. Y ellos se quedaron como, ¿qué pasó aquí? La cosa es que pasaron unos días y lo mandan a llamar y entonces le dicen, bueno, no hemos encontrado nada en contra suya, así que lo vamos a liberar. Y además de eso, como no ha comido, le vamos a traer comida buena de un restaurante para que coma antes de irse. ¿Qué le parece? Entonces él habla de cómo tener la actitud de entrar en la dimensión de Dios. Dios entonces toma control de todas las cosas. Esa experiencia del hermano era una experiencia constante del apóstol Pablo, que comenzó a tener el vivir normal de un Dios hombre. Ahora, si nosotros no vemos al apóstol Pablo como el modelo a seguir de un hombre que vivió y manifestó a Cristo, entonces estamos perdiendo el tiempo. Nosotros tenemos que ver a Pablo como nuestro modelo en la tierra para nosotros poder vencer y seguir adelante. Y dice aquí el bosquejo, no el bosquejo, dice aquí una nota, cualquier persona, organización o grupo que vea a Pablo como un hombre ordinario en la tierra estará perdiendo automáticamente su recompensa. Y mientras leía esto, estuve en contacto con unos grupos que tienen una modalidad, se llaman cristianos, pero ellos han llegado a la conclusión de que hay aspectos del Antiguo Testamento que ellos le llaman, ellos dicen que no existe tal cosa como el Antiguo ni el Nuevo Testamento, que la Biblia es una sola cosa, que la ley está activa y que hay que guardar la ley. Pero a la misma vez dicen que creen en Cristo y que son salvos. Una mezcla muy, muy rara. Pero una cosa que ellos hacen es minimizar al apóstol Pablo. Porque si entran a ver al apóstol Pablo le desbarata todas sus teorías. Porque el apóstol Pablo se dio cuenta de la falta la falta de claridad de la transición de los cristianos judíos que pretendían guardar los principios legalistas y a la misma vez recibir la salvación de Cristo. Entonces, en cierta ocasión, me cuentan que un hermano estuve compartiéndole sobre las cartas de Pablo y las cartas de Pablo y lo que Pablo decía. Ellos le dijeron, ¿en quién vas a creer más? ¿En Pablo o en Cristo? Esa fue la pregunta que le hicieron. ¿Qué les parece? Esa respuesta de ellos refleja un total desconocimiento de la economía de Dios, el anhelo de Dios de tener una reproducción de sí mismo en su pueblo escogido, siendo Pablo uno de los primeros frutos constatados y confirmados en las Escrituras. Así que entrando al bosquejo, y ya vamos a tocar algunos aspectos claves del bosquejo, no tenemos que abundar mucho, porque realmente en este mensaje estamos viendo a Pablo constantemente
Lo que sí queríamos impresionarles con relación a este proceso en el que nosotros estamos para llegar a ser modelos como Pablo lo fue. Número Romano 1 dice aquí, Pablo era un modelo para los creyentes de una persona que vivía a Cristo, magnificaba a Cristo y ministraba a Cristo como espíritu en su espíritu para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el Señor se le apareció a Pablo para ponerlo por ministro y testigos de las cosas que Pablo había visto de él y de aquellas en que se le aparecería a Pablo en el futuro. Todo eso está en Hechos 26, del 16 al 19. Y aquí en Hechos 26, 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigos de las cosas que has visto de mí y de aquellas en que me apareceré a ti. Y aquí hay algo bien interesante. Yo sé que hemos leído esto muchas veces, pero aquí hay dos cosas que necesitamos resaltar. Dice aquí, las cosas que has visto y en las que Cristo se aparece. Entonces, esto se parece mucho a lo que habla aquí Juan 5:39, cuando dice el Señor a los fariseos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los fariseos escudriñaban las escrituras porque tenían el conocimiento de que podían encontrar la vida eterna, lo cual está bien, tener tal conocimiento, pero el conocer las escrituras no quiere decir que tenemos la realidad de las escrituras. Podemos encontrar muchas cosas en las escrituras, pero eso no es garantía que el Señor se haya aparecido a nosotros. Los fariseos conocían las escrituras, pero no conocían a Cristo. Todas las cosas que vemos y encontramos en las escrituras debemos enfocarnos en encontrar a Cristo. Por eso el Señor le habla a Pablo de la importancia de que Él se le va a aparecer a él. No es solamente que va a aprender muchas cosas, sino que se le va a aparecer. Y ese es lo que nosotros necesitamos entrar. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, hay muchas apariciones ahí, pero el libro comienza diciendo en el capítulo 1 la revelación que Jesucristo, Dios le dio. La revelación que Jesucristo, de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, el apóstol Juan estaba claro que la revelación venía de Cristo. No era algo que él sabía, era Cristo. Y aún en el 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todas las cosas que ha visto. Así que en el capítulo 1, Juan ve el Hijo del Hombre y en el 4 habla de Cristo. Todo estaba centrado en Cristo. Juan no se quedó, no se desvió, ni se deslumbró con las visiones, sino que él estuvo enfocado en Cristo. Esa fue la palabra que el Señor le habló a Pablo. Pablo tenía que enfocarse en Cristo y Pablo iba a tener apariciones de Cristo. Ese es nuestro modelo. Así que el maravilloso, excelente y misterioso Dios hombre, quien vivió en los evangelios, siguió viviendo por medio de Pablo, uno de sus muchos miembros. Pablo era un testigo vivo del Cristo encarnado, crucificado, resucitado y que Dios ha exaltado. Ese es el modelo que va moviéndose en todos los pasos hasta que viene a ser el modelo que sale del patrón, del prototipo, que es el vivir inicial, y luego entonces se presenta el modelo. Y ese modelo entonces va a tener una culminación entonces
en, en la glorificación de los cuerpos, donde el Señor entonces tendrá su reproducción final, donde en la Nueva Jerusalén. Por eso le expliqué el proceso de hasta llegar a la palabra modelo para que no sea tan trivial, tan sencilla. Tiene mucho peso esa palabra. Pablo tomó a Cristo como su todo, como su vivir, modelo, meta y secreto. Estas 4 palabras se toman del bosquejo de Filipenses. En ese proceso de Filipenses, Pablo estaba disfrutando al Señor, pero por otro lado había muchos que querían aplastar a Pablo, querían destruir a Pablo. Y Pablo estaba en una situación de mucha presión, pero Pablo hablaba que a través del suministro del Espíritu y las oraciones de los santos, eso iba a resultar en su salvación. Es decir, Pablo no era un Superman. Pablo estaba consciente que todo lo que él tenía era por el rico suministro del Espíritu y por la oración de los santos. Pablo fue infundido con Dios para irradiar Dios en el ministerio del nuevo pacto, el cual es el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justicia y el ministerio de la reconciliación. Cuando hablamos del ministerio de la justicia, estamos hablando de que Dios está volviendo a poner todas las cosas en el orden del cual Satanás se salió, y por eso es que dice que en él fue hallado injusticia, estaba fuera de la justicia. Y hoy el gran problema son todos los injustos que están fuera de la justicia. Pero Pablo entró en el ministerio de la justicia, que ubica otra vez en él y en todos los que podemos ver en él con nuestro modelo, entrar en la atmósfera de Dios, que es el ministerio de la justicia y el ministerio de la reconciliación. Necesitamos ejercitarnos mucho en esos 2 aspectos en nuestra vida diaria. La relación de esposos con esposas, la relación de padres con hijos, la relación de empleados, la relación de los hermanos de la iglesia con otros hermanos de la iglesia, la relación de los hermanos de la iglesia, los hermanos responsables, su vecino. Necesitamos que entremos al ministerio de la justicia, y ese ministerio de la justicia nos lleva al ministerio de la reconciliación, que es volver otra vez a tener a Dios como nuestro centro, y eso lo vemos en modelos como Pablo. Por eso, la gloria del Dios bendito, de las tinieblas resplandecerá la luz. Pablo vio la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, y entonces de esa manera nosotros también necesitamos entrar en el Señor para que podamos ser infundidos con la faz de Jesucristo, que trabaja en nosotros y nos va llevando de gloria en gloria. Todos necesitamos eso, todos necesitamos trabajar. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu condición personal con tu esposa, con tus hijos? Todos necesitamos regresar para que el Señor trabaje en nosotros, opere en nosotros, nos cautive en nosotros y podamos entrar en el vivir que tenía el apóstol Pablo. Este punto D dice, puesto que Pablo era un modelo para los creyentes, podía encargar a Timoteo, 1 Timoteo 1:16, que fuera un modelo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Es decir, que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, yo llegué a ser modelo, ahora yo quiero que tú seas modelo. Es decir, no es solamente
que tengas a Cristo, no solamente que eres salvo, sino que tú necesitas moverte a esta otra esfera. Y cuando Pablo le habla así a Timoteo, es que Timoteo todavía tenía sus procesos de duda, sus procesos de crecimiento. Y Pablo le dice, tú tienes que ser un modelo. Quizás Timoteo dijo, yo un modelo, tan débil como yo soy, tan frágil como yo soy. No, tú vas a ser un modelo, un modelo en palabra, en conducta, en amor, en fe, pureza. Ese era Pablo, infundiendo a Timoteo, transmitiéndole su experiencia de Cristo a Timoteo para que él también fuera modelo. Pablo es nuestro modelo en el hecho de ser un embajador de Cristo que tenía las siguientes calificaciones. Y aquí vamos a trabajar estas calificaciones y ya un poquitito más ya terminamos. Número 1. Él no vivía por lo que él era o podía ser, sino por la vida inmortal, la cual es Cristo mismo. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Necesitamos tal experiencia, tal experiencia. Que Pablo era un ser especial. No, Pablo era igual que todos nosotros. Lo único que Pablo aprendió a vivir en la cruz y en el poder de resurrección. Punto 2. Él estaba resuelto a conseguir el honor de ser agradable a Cristo en todo, al vivir a Cristo, cultivar a Cristo, expresar a Cristo y propagar a Cristo en todo aspecto. ¿Qué es eso? Pablo se dio cuenta de que en la vida humana no había nada. No había nada. Él dijo en otros versos que todo lo que él tenía, todo su conocimiento, Pablo era un hombre un hombre erudito, un hombre con muchas capacidades, pero él dice que él tomó todo eso como estiércol. Y entonces, ¿por qué? Por ganar el conocimiento de Cristo. Esa experiencia es la que necesitamos participar para poder ser modelos. Punto 3. Él estaba constreñido por el amor de Cristo a ya no vivir por sí mismo, sino para vivir atento al Señor. Que nosotros vivamos atentos al Señor. ¿Qué significa esto? Significa que estamos bajo la dirección y el control del Señor y que deseamos cumplir sus requisitos, satisfacer sus deseos y llevar a cabo lo que Él se ha propuesto. Leyendo hoy precisamente mi nieto me trajo un artículo de cosas terribles que están pasando, artistas haciendo barbaridades y espectáculos degradando a Cristo y degradando a los cristianos. Y alguien escribió, si lo que ese hombre hizo se lo hace a un musulmán, lo mandan a matar. Y si se lo hace a los judíos, se forma una protesta. Pero se lo hace a los cristianos y todo el mundo se queda tranquilo. ¿Qué sucede con los cristianos que no tienen ningún tipo de fervor? ¿Por qué los musulmanes oran y los judíos guardan su fiesta? ¿Qué hacen los cristianos? Los cristianos no hacen nada. Claro, el problema es la falta de la vida. Y externamente alguien puede guardar unos ritos, pero si no existen leyes y no existen personas que supervisen, entonces nadie hace nada. Por eso entonces el cristianismo se ha vuelto sumamente suelto, sumamente vacío. ¿Por qué? Porque Cristo no vive en ellos. Y no hay una realidad de Cristo. Cuando no tenemos una realidad de Cristo, nuestro vivir es vano, vacío y falta de respeto a Dios. Pablo es nuestro modelo en el hecho de que vivía y servía a Dios en su espíritu regenerado por el Cristo que moraba en él. El espíritu vivificante, no en su alma, por el poder y la capacidad del alma,
Él era un hombre espiritual que sembraba para el Espíritu a fin de llevar el fruto del Espíritu. Como estuvimos hablando en mensajes anteriores, cuando hablamos del Espíritu estamos hablando de la dimensión de Dios. No debemos dañarnos la cabeza tratando de encontrar el Espíritu en qué esquina está. No, sencillamente cuando invocamos el nombre del Señor, cuando clamamos al poder de la sangre para limpieza de nuestras conciencias, entonces podemos entrar por la puerta. Cristo es la escalera y podemos entrar por la puerta y entonces entrar en la dimensión del Espíritu. Esa experiencia la tenemos que buscar constantemente. El trabajo único de Satanás es entretenernos para tenernos fuera de la dimensión de Dios. Eso fue lo que ocurrió con él, eso es lo que ocurrió con Eva, eso es lo que ocurre en el mundo entero. Todo está diseñado para que los hombres estén fuera de la dimensión de Dios. Pero una vez que entramos a la iglesia es la esfera del reino de Dios en la tierra para que los hombres vuelvan otra vez a entrar en la dimensión de Dios. Eso es tan sencillo como eso. Entonces Pablo pudo experimentar tal vivir. Pablo es nuestro modelo en el hecho de estar consciente del cuerpo, estar centrado en el cuerpo, con lo cual lo hizo todo en el cuerpo, por medio del cuerpo y para el cuerpo. Pablo entraba en la dimensión del cuerpo, es decir, la vida de iglesia. La vida de iglesia en el espíritu es hermosa. Cuando nos salimos de la vida de iglesia, o cuando nos salimos de nuestro espíritu y pretendemos vivir la vida de iglesia en nuestra mente, lo que vamos allí es a juzgar, a criticar, a murmurar, y nos sentiremos insatisfechos y eventualmente diríamos, vámonos a otro lugar porque aquí no me gusta. Pueden moverse en todas las iglesias alrededor del mundo entero y no van a encontrar nada porque el problema no está en la iglesia, está en usted. Porque hay otros hermanos que dicen, qué gloriosa la reunión, qué mucho disfruté la reunión. ¿Qué diferencia hay? El mismo edificio, la misma música, los mismos hermanos. ¿Cómo uno dice que disfrutó y otro dice que no le gustó? ¿Qué es eso? El problema no es afuera, el problema está dentro de usted. Número Romano 2. La mejor manera de pastorear a las personas, cuidarlas con ternura y nutrirlas es brindarles un modelo apropiado. Pablo alimentó a sus hijos espirituales con su propio vivir de Cristo. Aquí entramos a este aspecto del pastoreo. No quiero profundizar mucho, pero sencillamente necesitamos darnos cuenta que más que lo que Pablo habló, más que lo que Pablo enseñó, Pablo tenía la expresión de Cristo en él. Y el vivir de Cristo vino a ser el modelo para todos los demás. Entonces, podemos darnos cuenta que necesitamos prestar más atención a la vida que a la obra. Cuando vemos los apóstoles, dice aquí, los apóstoles no solo predicaban el evangelio, sino que también lo vivían, ministraban el evangelio, no solo mediante palabras, sino también mediante una vida que exhibía el poder de Dios, una vida en el Espíritu Santo y la certidumbre de su fe. Los santos en Tesalónica llegaron a ser imitadores de los apóstoles. Esto los guió a seguir al Señor, a tomarlo como su modelo, lo cual hizo de ellos un modelo para todos los demás creyentes. El apóstol Pablo recalcó repetidas veces la entrada de los apóstoles entre los creyentes. Esto muestra que la manera de vivir de ellos desempeñó un papel importante en impartir el evangelio en los recién convertidos. Quiere decir que no es tanto lo que se enseña, sino lo que se vive y lo que se expresa. Dice que un punto interesante, dice, los apóstoles primeramente fueron puestos a prueba y aprobados por Dios, y luego Él les confió el evangelio. Por tanto, el hablar de ellos, la predicación del evangelio,
no provenía de ellos mismos con el fin de agradar a los hombres, sino de Dios para agradarle a Él. Dios probaba, examinaba y ponía a prueba el corazón de ellos continuamente. ¿Qué es esto? Sencillamente el proceso de una vez que comenzamos a participar del patrón, venimos a hacer entonces los ejemplos y de ahí en adelante depende de nuestro corazón, podemos movernos a convertirnos en un modelo o quedarnos sencillamente en el prototipo, pero sin avanzar adelante. Y entonces, lamentablemente, el Señor tendrá que trabajar con nosotros posteriormente. En este punto 5, los apóstoles no buscaban gloria de los hombres. Buscar gloria de los hombres es una verdadera tentación para todo obrero cristiano. Muchos han sido devorados y arruinados por este asunto. El apóstol Pablo prefirió perder el apoyo de muchos, pero nunca doblegó la verdad. El apóstol Pablo sacrificó todo lo que tenía por salvar la iglesia. Su amor no era el amor hacia él, sino el amor hacia el cuerpo de Cristo. Dice aquí el punto 6, los apóstoles no impusieron su propia autoridad ni dignidad como apóstoles de Cristo. Nosotros no estamos aquí para imponer nuestra autoridad, ni querer que los demás hagan las cosas como yo quiero. Necesitamos ser modelos en vida, no en palabras. Los apóstoles cuidaban con ternura a los creyentes y en su afecto añoraban por ellos como una nodriza que cuida con ternura y tiene afecto por sus propios hijos. Si no tenemos tal afecto entre los hermanos, Dios no puede avanzar en nosotros. Cuidar con ternura a las personas, valiéndonos de nuestra humanidad natural, no es algo genuino. Debemos cuidar con ternura a las personas, usando la presencia del Señor como un factor encantador, como realidad de la resurrección. Lamentablemente, en este asunto de las reuniones de hogar, hubo un tiempo, al principio, que el hermano Lee comenzó a hablar de la nueva manera, que hubo un malentendido en las personas. Cuando él hablaba de los nuevos que llegaban, él decía que no fuéramos tan estrictos, que tratáramos de conocerlos, de estar con ellos, compartir con ellos, que no fuéramos tan agresivos de tratar de enseñarles, sino ganar su confianza. Pero eso ha evolucionado al punto de que en la mente de algunas personas entienden que hay que ser completamente natural en la reunión. Y si hay que hablar de deporte, pues hablar de deportes. Y hacer lo que sea. Si hay que jugar, pues jugar. Porque necesitamos ganar. Eso no es así. Necesitamos ministrar a Cristo. Necesitamos que la presencia del Señor sea el factor encantador, no mi persona, no mi sonrisa, no mi juego, no mi broma, no de qué equipo tú eres, y que perdió y que ganó y que si viste. No, eso no es. Eso es muerte. El apóstol Pablo se mantuvo en el centro en su compartir, igual que todos los apóstoles. Los apóstoles entregaron no solo el Evangelio de Dios a los tesalonicenses, sino que también les entregaron sus propias almas. Es decir, cuando nos damos para la predicación del Evangelio, nos damos para la vida de iglesia, tenemos que entender que muchas de nuestras comodidades y cosas que nos gustan, tenemos que sacrificarlas por amor del cuerpo de Cristo. Por eso, uno de los versículos que me impactó desde la primera vez que lo leí es lo que Pablo le dijo a los corintios. No sé, si se lo hubiese dicho a los efesios o a cualquier otro, pero a los corintios le dice, Pablo estaba dispuesto a gastar no solo lo que tenía, sino también gastarse a sí mismo su propio ser por amor de los santos. Y dice, y yo,
con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, si amándoos más abundantemente, ¿seré yo amado menos? Los corintios lo acusaban a él falsamente de estar aprovechándose económicamente, de que no era un apóstol genuino, que habían otros apóstoles mejores que él. Y ahí estaba Pablo, ministrándole esa palabra de amor. Los apóstoles se consideraban como padres al exhortar a los creyentes a andar como es digno de Dios, a llevar un andar que los capacite para entrar en el reino de Dios y que los conduzca a la gloria de Dios. Damos gracias a Dios por esta experiencia maravillosa del apóstol Pablo y esta experiencia maravillosa que tenemos hoy de haber conocido y aún tener en nuestros medios, queridos santos, con un testimonio, con una vida, con una expresión de amor y de fidelidad para Dios hasta sus últimos días. Hemos visto partir muchos santos queridos, pero esa partida es una partida dulce, porque ellos entran en los que vencen, en los modelos que vencen. Que toda esta palabra sea una inspiración para nosotros, en nuestro diario vivir, para no ser mediocres, sino que podamos ser los modelos que representan y expresan el patrón que es Cristo mismo. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa. Llévanos a disfrutarla, llévanos a vivirla y a experimentarla. Sin experiencia no podemos avanzar. Que este testimonio de nuestro hermano Pablo sea un testimonio de vida que nos inspire para llegar a ser el modelo que tú anhelas de nosotros. Gracias, Señor. Amén.